El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha empezado a tomar parte en el conflicto que se está viviendo entre Texas y Estados Unidos, y él ha decidido arremeter contra el gobernador de Texas. Según él, lo que se está haciendo es inhumano, antimexicano y oportunista. Pero ¿qué tiene que plantear realmente México en este complicado escenario? Vamos a comentarlo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el gobernador de Texas, Greg Abbott, es un político antimexicano, inhumano, oportunista y que hace politiquería con las medidas que ha implementado para impedir el cruce de migrantes de la frontera con México. Ahora, esto llama la atención. Él mismo ha dicho entonces de manera literal que, con todo respeto, el gobernador de Texas es antimexicano. Se olvida que Texas era de México y pone alambradas y tiene una política antiinmigrante y en contra de lo que por necesidad tiene que ir a buscarse la vida a Estados Unidos. Ha dicho el mandatario latinoamericano en su conferencia de prensa al hablar sobre estas políticas migratorias de Texas. Él mismo ha dicho que muy inhumano, yo diría muy insensible y muy oportunista, porque esto es politiquería. Terminó añadiendo al tiempo que aseguró que las declaraciones y las medidas de la política migratoria en Texas responden a que este año se celebran elecciones en el país norteamericano. Las declaraciones de López Obrador se producen en momentos en los que se mantiene este enfrentamiento, como hemos comentado ya en anteriores videos, entre Greg Abbott y la administración federal de Joe Biden, que ha escalado luego de que el gobierno de Texas se niegue a seguir trabajando y a acatar la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos. De nuevo, como hemos comentado previamente, la decisión de la Corte Suprema estuvo muy pegadita, sencillamente en una diferencia de 4-5. Y claro, por un solo voto, el escenario se complicó todavía más. Desde mediados de diciembre pasado, esto se está viviendo en Texas, pero ahora la participación de Andrés Manuel López Obrador llama poderosamente la atención. Y es que el mandatario no solamente ha dicho eso, AMLO le está pidiendo a los mexicanos en Estados Unidos que no voten por ningún político que esté en contra de México. Recordemos que en este momento estamos en una situación de que todavía no se define al representante de los republicanos y al representante de los demócratas, aunque es muy probable que Donald Trump sea precisamente el representante de los republicanos. Y sí, a pesar de todo esto y de, como hemos visto a lo largo de toda esta historia, la postura que tienen sobre todo los republicanos en este complicado escenario, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está pidiendo a los mexicanos que radican en Estados Unidos que no voten por este tipo de políticos que van en contra de la nación latinoamericana y de su población. Ahora, sus palabras llegan después de que, aumentada toda esta tensión, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el envío de tropas a Texas para detener el flujo de personas que migran irregularmente y que desean llegar al territorio estadounidense, ya que para ellos esto es una invasión. Algunos incluso le están comparando a la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano, para que se entienda el caos y sobre todo la tensión que se está viviendo entre ambos países. Ahora, lo que han dicho dentro, por ejemplo, el propio Greg Abbott, que como hemos comentado tampoco es que se lleve muy bien con la administración de Andrés Manuel López Obrador, es que están reforzando la presencia en la frontera, proveyendo de 1000 integrantes de la propia Guardia Nacional de Florida que está llegando a Texas. Esto ha declarado en una conferencia de prensa. Ahora, por si acaso, de igual manera, lo que ha comentado el político republicano es que van a desplegar la Guardia Estatal de Florida en el estado liderado por Greg Abbott, lo que es inédito en la historia de Florida. Esta situación se está saliendo de las manos y más partidarios y más partes siguen saliendo en este complicado escenario que realmente no ayuda a calmar las aguas. La mitad de los estadounidenses cree que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza han ido demasiado lejos. Esto, según una encuesta del Associated Press, que es el centro de, en este caso, la investigación pública, asuntos públicos. Y sí, en este complicado escenario, lo que se comenta es que la mitad de los adultos cree que la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza ha sido y ha ido demasiado lejos, frente al 40% de los encuestados en noviembre. Esto dice un informe sobre el propio sondeo.
más votantes del opositor Partido Republicano piensan que la respuesta de Israel ha ido demasiado lejos en comparación con noviembre, mientras que la mayoría similar de demócratas mantiene esta creencia, añade el propio reporte. Para que nos hagamos una idea, el 31% de los encuestados ha opinado que la campaña militar israelí ha sido más o menos correcta, mientras que el 15% considera que no ha ido lo suficientemente lejos. En este caso, la encuesta se realizó del 25 al 29 de enero y revela datos de lo que opina el gobierno, la población y la división que se vive en Estados Unidos, ya no por el tema migratorio, sino por la guerra en Oriente Medio. Y sí, en este complicado escenario, lo que empieza a llamar la atención es que diferentes países, incluso el propio Estados Unidos, han empezado a criticar directamente al propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por las medidas y las formas en las que se ha ejecutado estos ataques en la Franja de Gaza. Sin ir muy lejos, ha empezado a hacer lo que han denominado los propios en Israel una suerte de demoliciones inteligentes que estarían buscando bajarse ciertas estructuras dentro de la Franja de Gaza. El problema es que han salido nuevas denuncias a decir que ahora están cayendo diferentes tipos de estructuras, edificios, de casas que son meramente civiles, y esto está generando un panorama todavía más desolador e incluso inhabitable en la Franja de Gaza. No hace mucho, lo comentábamos en anteriores videos, el Banco Mundial había comentado que el 45% de las estructuras civiles en la Franja de Gaza habían desaparecido. Las imágenes satelitales eran impactantes, pero aparentemente para Israel esto no es suficiente. Y en este escenario, ahora también existe una pugna política bastante tensa y sobre todo, incluso podríamos decir, hasta un poco inevitable dentro del gobierno estadounidense. Se viene la campaña electoral para lograr una reelección por parte de Joe Biden, sobre todo si logra pasar esta valla para lograr representar a los demócratas. Pero claro, por el otro lado tenemos un Donald Trump que sigue avanzando y que es casi el representante de los republicanos. Y ahora la pregunta va a ser obvia: ¿cuál va a ser el argumento de Joe Biden en este sentido? Donald Trump aparentemente lo tiene clarísimo y con este mensaje ha logrado ser uno de los más buscados, uno de los más votados en intención precisamente dentro de los republicanos, mientras que desde la perspectiva de Joe Biden las cosas no están claras y la población se está cansando. La reciente confrontación entre la administración de Joe Biden y el gobierno de Texas por las políticas migratorias de Estados Unidos están dando una muestra de que el país ahonda en una división interna. Esto es algo innegable. Sin embargo, algunos dicen que no está de todo descartado un conflicto incluso militar. Esto desde diferentes perspectivas de varios analistas. Evidentemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha también planteado en las últimas semanas a la opinión pública que el gobierno de Joe Biden no protege bien la frontera sur mientras está peleándose en conflictos extranjeros en otras partes del mundo. Pero, y es que lo que ha dicho el propio Joe Biden tampoco ayuda. El mismo mandatario demócrata ha reconocido que la frontera, según sus propias palabras, está rota desde hace tiempo, a la vez que se enfrasca en una lucha política contra un estado que, en la práctica, es más autónomo que cualquier otro. Por ejemplo, lo que están comentando diferentes expertos es que, de verdad hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo porque la situación agrava las grietas internas de Estados Unidos, ya que, una vez más, Texas desacata órdenes federales. En este caso, lo que comenta Margarita Vilchis, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que una balcanización en Estados Unidos está tomando cada vez mayor fuerza. Para el especialista, no se puede descartar una segunda guerra de secesión en el país norteamericano. Todo es posible, sobre todo por el enfrentamiento político que se tiene. Ahora, algunos empiezan a preguntarse, claro, si estamos hablando de un escenario tan preocupante, ¿de qué va realmente la confrontación? La pelea entre el gobernador republicano y el presidente demócrata inició desde el 2021, cuando Abbott lanzó la operación Lone Star, que en este caso buscaba reforzar la seguridad de los casi 2.000 kilómetros que tiene de frontera entre Texas y México. Esto ante el aumento de los récords de flujos migratorios provenientes del propio país, en este caso mexicano, también de Centroamérica y de Sudamérica. Abbott acusa a Biden de no tener una política migratoria realmente
que tenga pues sentido. De hecho, esta situación de puertas abiertas lo único que ha hecho es golpear la realidad migratoria. Esto es lo que acusa el propio funcionario. El pleito escaló todavía más a mediados de diciembre del año pasado, cuando el Congreso Estatal texano aprobó la famosa ley SB4, que permite a las autoridades estatales detener, arrestar y deportar a las personas que crucen ilegalmente la frontera en lo que se considera como un crimen estatal. Texas también comenzó a colocar enormes boyas con alambres de púas, el famoso muro que habíamos comentado antes, este muro acuático, el muro flotante, que empezó a generar cierta tensión incluso entre México con Estados Unidos y el propio gobierno central. En lugar de, entre comillas, defender a sus propios estados, se apoyó en México y le planteó una demanda a Texas. Claro, en este sentido, lo que estaba comentándose es que las medidas fueron adoptadas por Abbott en el marco del propio plan Lone Star, pero en este caso, según dice por ejemplo la revista Economist, esto le ha costado más de $4.000 millones. Dicho plan ya está siendo litigado en diferentes cortes de Estados Unidos. Estamos hablando de un planteamiento multimillonario por parte de Texas que ha sido permanentemente atacada por la administración de Joe Biden. Y en este caso, el 22 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos falló por una votación de 5 contra 4, es decir, bastante pegadito, en favor del gobierno federal, para que los agentes federales puedan retirar las púas de alambre colocado por los funcionarios estatales. Sin embargo, lo que llama la atención es que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha dicho en diferentes entrevistas que su estado no va a permitir el retiro del alambrado y continuará defendiendo en las cortes la legitimidad de las acciones tomadas. La posición de Texas ha sido respaldada por gobernadores republicanos y fiscales de 19 estados del país. Si esto no demuestra un fiasco en la administración de Joe Biden y una división interna dentro de Estados Unidos, pues sencillamente nada lo hará. Ahora, lo que algunos dicen es que lo que realmente está pasando es que el problema migratorio es una bomba de tiempo para Estados Unidos. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Se va a ver una balcanización de Estados Unidos? Un conflicto militar sería algo exagerado, pero ¿una división de este nivel? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.